que enfrentan, es el cáncer, es la diabetes. ¿Qué recomendaciones, qué cuidados debe tenerse hacia este tipo de personas? Yo creo que ahorita es muy importante que todos reconozcamos que podemos ser susceptibles de ser infectados, no importa cuál sea la patología que tengamos o que no tengamos. Si tenemos alguna patología que afecte nuestro sistema inmune, pues obviamente tenemos que tener mucho más precaución y extremar nuestras medidas de higiene y llevar al máximo las recomendaciones que nos han dado las autoridades respecto a lavarnos las manos, a usar cubrebocas, a no ir a aglomeraciones, a lugares donde nos podemos exponer a ser contagiados. Doctora Laura, todos de alguna manera hemos visto cómo nuestra vida cotidiana se altera, cómo hay muchas actividades que no podemos hacer. Esto contribuye también a lo que usted mencionaba de ansiedad. ¿Alguna recomendación? Distraerse, yo sé que suena un poco así como raro, pero ¿qué hay que hacer? Sí, yo pienso que, bueno, las personas creo que podrían tratar de relajarse, respirar profundamente, realmente tratar de distraerse, hacer otras cosas, actividades que puedan hacer en su casa, como ver películas, no sé, tantas cosas que se pueden hacer, pero sí se recomienda el que las personas traten de tener algún tipo de distracción y de diversión. Doctora Laura Hernández, psicológicamente las personas pueden estar predispuestas a contraer la influenza frente a este caudal de información que llega por distintos lados. Bueno, nosotros tenemos algunos datos de que cuando la persona está deprimida o cuando tiene algún problema psicológico, tiende a bajar sus defensas en general. Pero es algo que tampoco tenemos datos así concretos, ¿no? Pero sí de alguna manera tenemos indicios de que esto ocurre. Y por lo tanto, bueno, pues algunas personas estarán más propensas por tener algún trastorno psicológico. Doctor Luis Durán, ¿cuándo se declara ya pues concluida la epidemia? Médicamente, ¿cómo se evalúa este momento? Bueno, esta es una pregunta difícil porque también el doctor Arias, que le estoy refiriendo mucho, espero que él haga lo mismo en otra ocasión. No conocemos suficiente acerca de este virus, no sabemos cómo se va a comportar. Podemos tratar de ver patrones de lo que ha sucedido en otras experiencias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la influenza española en 1918, en el caso de los problemas de 68, en el caso de SARS recientemente en el año 2003. Pero no podemos decir con una precisión esto va a durar 4 a 6 semanas, ¿no? Nos falta más información, necesitamos tener más información para poder dar una clara idea de los escenarios posibles. Claro que es un momento difícil, estamos enfrentando algo desconocido. Yo no podría decirles con precisión, pero en el caso del SARS se llevó casi 2 meses llevar a tener un momento en que creyeron ya tener control de la situación. Ok. Creo que vamos a hacer un corte y volvemos aquí en este programa especial con nuestros invitados. Las respuestas de la ciencia en vivo desde TV UNAM y también en el enlace directo con Radio UNAM han empezado a llegar una serie de preguntas que vamos a hacerles a nuestros invitados esta noche para que ellos les digan de qué se trata y pues resolvamos un poco las dudas ahora que la doctora nos explica que las dudas y la incertidumbre forma parte también de un cierto malestar que se percibe de alguna manera en el ambiente. Nada más quiero recordar que estamos también enlazados con cerca de 18 sistemas estatales de radio y televisión, así que un saludo a todos ellos. Está Puebla, está Nuevo León, está Guerrero, está Michoacán, Jalisco y muchos más. Toño, tus preguntas. Así es. El teléfono que tenemos en vivo es el 01800 83 88 626. Las preguntas que han llegado por parte de nuestros televidentes y radioescuchas son las siguientes. Justina Carmona, del Distrito Federal, dice, ¿se puede detectar igual la influenza en los hospitales privados? María Cardosa, de la Colonia del Valle, ¿se puede transmitir el virus en las albercas, en los baños públicos? ¿Las mascotas pueden contraer el virus y transmitirlo a los humanos?
Bueno, el que quiera de ustedes ¿Quién? responder. Sí, a lo mejor Doctora. puedo comentar sobre algunas de ellas. El virus se transmite ciertamente, además de por vía aérea, por agua. Una de las maneras más frecuentes de transmisión entre aves silvestres, que son las portadoras, como lo oíamos, el reservorio, en el caso de las aves se replica no solamente en sistema respiratorio, sino también gastrointestinal. Entonces, en las heces, en el excremento, van mucho virus, y esto es en el agua, esto está totalmente contaminado, entonces las aves se contagian de esa forma. Entonces, bueno, si hubiera reservorios de agua, Lagos, lagunas, estamos hablando. seguro, o en baños públicos, dice, bueno, no por meterse a un baño público, pero si hay agua y hay alguien que está ahí enfermo y estornuda sobre algo con lo que va a tener contacto después la persona, pues evidentemente se puede contagiar. En relación a las mascotas, casi cualquier vertebrado, sobre todo mamíferos y aves, son infectables por virus de influenza. Pero nuevamente en este caso, no lo sabemos. Y pudiera ser que infecte al perro, pero eso no necesariamente implica que a su vez se lo pueda transmitir al humano y con las mismas condiciones. Entonces son simplemente generalidades de lo que se conoce. Sí. Doctor Carlos Arias, ahí quisiera agregar una pregunta más que tenemos de Luz María González, que nos está viendo en Zacatecas, y dice, si saludo a alguien con influenza y luego me toco los ojos, ¿me infecto? Bueno, como les decía, las medidas de distanciamiento social son las más efectivas para evitar la transmisión del virus, ¿no? ¿Cuáles son estas medidas? No saludar con la mano, no saludar de beso, no tener contacto directo con personas que puedan ser sospechosas de tener influenza. Por supuesto, se podría transmitir de esa manera. De hecho, algunas personas sugieren que es mucho más fácil que uno toque una cubierta contaminada y después, al hacer lo que hizo el doctor Arias ahorita, que se tocó la nariz, o yo, te puedas tú mismo inocular. Entonces sí es posible. Otra pregunta que llega de Isaac Reyes, de Atizapán de Zaragoza, dice, ¿qué probabilidades hay de pasar a la fase 5 y cuáles serían las medidas de prevención? Desafortunadamente, estamos creo que cerca de pasar a la fase 5. De hecho, en el periódico el día de hoy, salió ya alguna noticia de que lo estaban considerando. La fase 4 se considera cuando hay una transmisión de un virus animal a humanos y hay un brote se transmite de persona a persona, afectando a un número pues ya más amplio, donde claramente hay un subgrupo de la población que está siendo infectada por transmitirse de persona a persona. Y la OMS declara o indica que el nivel 5 es cuando esto mismo sucede en 2 países de la misma región de la OMS. Y esto está sucediendo en Estados Unidos y está sucediendo en México. Y se ha extendido a más países, ¿no? Así es. Y en cuanto a las medidas de prevención, gracias, doctor Arias. Bueno, Yo ahora continuaría con el doctor Durán. Sí. Bueno, las medidas de prevención son las mismas. La clasificación que está dando la OMS es acerca de la pandemia. ¿Tenemos un problema de salud en México? Sí tenemos un problema de salud en México. Nosotros no nos vamos a poder escapar de esto, lo tenemos que afrontar. Lo que está aclarando la OMS al hablar de estos niveles es básicamente cómo este problema se está volviendo un problema mundial. Entonces, como decía muy bien el doctor Arias, tenemos probablemente el potencial de que se escale si empieza a aparecer en más países y empieza a adquirir una dimensión más importante, ¿no? De hecho, esta es una de las inquietudes que nos plantea Ramón Guerrero de la colonia Morelos. ¿Nos van a cerrar las fronteras? Pregunta, ¿podría pasar eso? Aparentemente no, por lo que yo he escuchado, y esto yo creo que depende. Las recomendaciones de la OMS es no cerrar fronteras, no evitar o clausurar vuelos, es decir, no aislar al país, cuando menos en fase, o los países en fase 5 y en fase 6, yo creo que todavía será, y eso es pura especulación, no lo conozco, pero mucho más complicado, ¿Se han ¿no? dado casos, doctor? ¿De qué? De cerrar en algún momento por algún problema de un virus. Lejanamente, me hace una pregunta que reta mi memoria, pero ciertamente en los países de Europa del Este,
cuando hubo un brote de una persona